Bienvenidos a bordo a otra noche especial, pero hoy es especial porque vamos a modificar el formato de la presentación del programa. Yo voy a hablar poco porque es feriado, así que corresponde, tengo derecho y ustedes no me pueden obligar, pero voy a hacer hablar a otros. Tenemos 4 invitados que, la verdad, la mayor parte de los programas de la televisión política quisieran tenerlos. No voy a hablar del tema de Carrió y los garraferos, que es fantástico. No voy a hablar del tema de Carrió y la señora Cristina, que en cualquier momento entran en colisión verbal. No voy a hablar tampoco de las tonterías que dijo el señor Máximo Kirchner sobre el señor Bosio, olvidándose que él era amigo de un señor que tenía una relación especial con Bosio y que era enemigo de la misma persona que ahora el señor Máximo Kirchner dice que no es amigo. Vamos a hablar de algo más importante. Vamos a presentar al primer disidente masculino del gobierno, al señor que está sentado aquí a mi derecha, a quien ya voy a ir a saludar y a quien alguien notorio también de la vida política puede presentar un poco mejor que yo en materia de actualidad. Por favor, director. Él debió darse cuenta que era un producto del balotaje. La mayoría del balotaje es una mayoría un poco volátil. Él debió darse cuenta de eso y en enero tener una gran, es una palabra gastada, pero tener una gran concertación, un gran diálogo económico y social. Se avanza con pactos. Lo que ha hecho bien Frigerio con los gobernadores, Macri no tiene otra gente para hacerlo, muy poca. Sí tiene a Monzó es muy bueno. Monzó se enojó mucho aparentemente con Durán Barba. Él se enojó con Durán Barba y creo que recibió un freno muy fuerte del presidente y eso lo hizo estar como un mes afuera de... Mitad porque lo habían sacado, mitad porque no quiso. Buena introducción, sabremos acá, ¿te apartaste? ¿No te apartaste? ¿Te apartaron? ¿Cómo es esta película o la interpretación de Felipe Solá? Que, para ser sincero, ha sido bastante laudatorio con vos. Sí, es un respeto mutuo que tenemos de épocas que trabajamos juntos. Él fue un muy buen gobernador, compartí su administración y fui intendente cuando él gobernaba la provincia de Buenos Aires. Y siempre lo digo, hasta de la democracia a la fecha, es el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires, con mucha responsabilidad, mucha austeridad en el manejo del erario público. La verdad que una persona que admiro, y el grupo nuestro es un poco un desprendimiento de lo que fue el felipismo. Él se quedó con Massa y vos te pasaste con Mauricio. Pero y varios trabajan conmigo, de Sebastián García de Luca, que está en el Ministerio del Interior, claro. Otra gente que está hoy trabajando en el Congreso de la Nación. Estábamos en su administración, que realmente fue muy buena. Pero no soy ni disidente, ni corrido, todo lo contrario. Yo comparto este gobierno. El tener un gobierno nacional, opiniones diversas, enriquece. Es decir, malo sería que tengamos un gobierno donde haya una bajada de línea, donde no se pueda pensar de manera distinta. Me parece que esto es un activo que tiene este gobierno. O sea que compartís el criterio de la Carrió, que derriba a todos los muñecos que están cerca de Mauricio. No, me parece que ese no es el criterio de Carrió. Tampoco de Carrió. Yo sé que ella tiene una voz mucho más fuerte que la mía. Pero lo que he hecho en estos días es casi una descripción de lo que a mi punto de vista son ciertas realidades, pero nada más que eso. Ahora, esa descripción tuya cayó en un momento, es como que se despertó una especie de, digamos, de sensación colectiva de que algo no está funcionando correctamente en la administración. Inclusive el propio Macri, cuando propone esta especie de reflexión, de retiro espiritual con su gabinete, está insinuando de que algo no está bien en Dinamarca, digamos.
El retiro me consta que estaba programado de tiempo atrás, pero siempre es bueno para un gobernante ajustar las tuercas de vez en cuando, juntar su gabinete, pero no es Mauricio Macri, es cualquier presidente de la nación de cualquier país del mundo. Nunca tiene que bueno, pero Kirchner era muy personalizado su gobierno. Esto es un gobierno de un equipo muy importante y donde hay una delegación en varios ministerios con autoridad y con responsabilidad en cada uno de esos ministerios, lo que implica que de vez en cuando ese equipo tenga que verse las caras durante un tiempo que no te lo da las reuniones de gabinete, como para profundizar ciertas cosas. Y no nos olvidemos que estamos con un presidente donde siempre busca previsibilidad y que esto es bueno para el país. Por lo tanto, lo que hace Mauricio en este retiro es buscar seguramente la planificación anual del año que viene. Él está buscando bajar una línea de gobierno para todo el gabinete en ese retiro tan mentado. Pero no lo veo como algo... ¿Vos vas al retiro? Sí. No veo algo como producto de lo que ha ocurrido. Seguramente tiene que haber autocríticas porque ninguno es perfecto. No nacimos funcionarios. Bueno, vos ya las propusiste. Lo que propuse, hice una descripción, la verdad que no fue tanto como una propuesta. Después se disparó en determinados comentarios de mucha gente respetada y que tuvo que ver de lo que es un esquema de gobierno en cualquier lugar desde que se armó el Estado, que las tres jerarquías, en este caso políticas, 3, 4, la que sea, son rangos que tienen inestabilidad, y esto despertó mucha suspicacia. Pero tienen inestabilidad porque justamente la administración pública por lo general coopta al funcionario y tiende al statu quo. Lo que hace esa inestabilidad es que permanentemente el funcionario esté preocupado por hacer las cosas bien, porque si no, quien manda lo puede remover. Una descripción de Hobbes, una descripción vieja, terminó siendo un puntapié de algún análisis mucho más profundo o un análisis sobre lo que es la gestión hoy del presidente de la Nación. Pero fue netamente una descripción. Ahora, en esa descripción vos, a mi juicio, tomaste dos cuestiones. Una, hablaste del peronismo, que para algunas personas que están en la administración del gobierno Macri es casi una palabra prohibida o de mal gusto. Y también mencionaste como una influencia no precisamente beneficiosa del asesor ese que tiene Mauricio, que es Jaime Durán Barba. Esos dos hechos en alguna medida producen algún fenómeno de revolución, al menos dentro del gobierno. Al menos te contestó el jefe de gabinete, ¿o no lo escuchaste? Tres cosas te sumo una más. Una, el tema de Cambiemos, que ahí tengo que pedir que falta consolidar todos los espacios políticos. Creo que hay una liquidez, y lo digo en todos lados, de los partidos políticos, desde el peronismo, desde el radicalismo. Con imágenes pretendemos demostrar de que hay cierta solidez, pero que no existen. Las imágenes terminan en poco tiempo, las imágenes de reuniones como fue la de Cambiemos y como fue la reunión de intendentes de Lobos del peronismo. Se reunieron un día, pero salen de ahí y se dispersan. No hay contenido. No hay contenido hoy de los espacios políticos. Cambiemos lleva la delantera con respecto a esto por la responsabilidad de gobernabilidad. Creo que el Congreso ha sido un ejemplo de un espacio político sólido, como fue Cambiemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No te olvides que en pos de la responsabilidad de gobernar, en pos de la responsabilidad de que el país tenga las reglas de juego claras, la oposición trabajó con mucha gobernabilidad, pero también el bloque de Cambiemos tuvo que aceptar que en esa gobernabilidad, en ese criterio de gobernabilidad, en 19 provincias donde no son gobiernos, los perjudicaba algunas de estas decisiones porque beneficia al Estado desde punta a punta, es decir, desde las intendencias, las gobernaciones y la presidencia de la Nación. Y el diputado nacional tuvo que votar leyes que desde el interés propio de su provincia quizás no le convenía porque beneficiaba al gobernador. Cambiemos se consolidó como bloque.
Eso ahora se tiene que trasladar a que ese bloque que se consolidó en la Cámara de Diputados se refleje también en una consolidación como partido político. El segundo punto que te referías, de dejar el último... Era lo de Jaime. El segundo, pero otro punto me dijiste... No, te hablaba del tema del peronismo. Bueno, con respecto al peronismo, es el mismo pensamiento que tuve o que tenemos en mi caso, y quizás por la formación y trayectoria dentro del peronismo, es la amplitud. La amplitud a la hora de gobernar, ser generoso y con alguna inteligencia. Creo que el peronismo no lo podemos generalizar. Un partido al cual yo le agradezco justamente esta visión de lo heterogéneo y de la no discriminación. En una disecación, disecando lo que es la dirigencia y aprovechando esta oportunidad de la falta de contención, el peronismo tiene dirigentes políticos muy importantes e idóneos. En esta instancia que se encuentra el país, esos políticos tienen que estar cerca del gobierno, como opositores, como partes del gobierno, que quizás ahí es donde uno extrema una posición donde no tiene tanto consenso. Y provoca urticaria en algunas personas. Puede ser, pero esto lo voy a seguir diciendo porque conozco la trayectoria, como quien acaba de hablar hace 2 minutos, como Felipe Solá, y con muchos otros que hablé el otro día, que tienen trayectorias y experiencias de Estado que no son para desaprovechar. En la Argentina que viene, uno tiene la posibilidad de observar quiénes son los dirigentes políticos que pueden darle algo a nuestro país, y hay que aprovechar eso. Y no estoy diciendo ingresarlos como ministro, ingresarlos como referente político, pero también, si fuera así, mucho mejor, pero por lo menos tienen que estar muy cerca de los problemas que tenemos el gobierno. Y con respecto a Jaime Durán Barba, digo que es un consultor, y quiero ponerlo en el lugar de consultor, porque si Jaime Durán Barba está por encima de la política, está por encima de la gestión, bueno, me parece que no tenemos mucho que hacer y tenemos que estar preparando una jubilación. Para mí es un consultor part-time que tiene que ver más con un tema comunicacional que un tema político. Pero vos fíjate que un dirigente político, pariente de Mauricio, como es el caso de Jorge Macri, que no sé si será candidato porque me parece que la señora Carrió no quiere que sea, pero ha dicho: yo me entrego 100% a Jaime Durán Barbas, como si fuera una especie de jugador de fútbol que ha firmado un contrato con un director técnico tipo Mourinho. La verdad que me sorprendió y me da lástima porque realmente es un político de mucho territorio, es una persona muy caminador. Vicente López hizo mucho esfuerzo para ganarlo, mucho esfuerzo de él personal, ha logrado revalidarse en Vicente López con un buen caudal de votos. Y que se entrega un consultor, yo no tengo contestación, es muy fuerte, hasta escuchar eso es muy fuerte, me suena mucho más viniendo de Jorge, que le veo sus cualidades políticas, pero yo jamás diría eso. Es decir, el día que perdemos todo, perdemos sentido. Ahora, lo que vos dijiste, que en alguna medida provocó cierto hervidero dentro del oficialismo, lo habías hablado con Mauricio, porque a veces la gente dice cosas afuera porque no las puede decir adentro o porque no las dice adentro. En tu caso, ¿cómo fue? Siempre hablo todo con Mauricio. Y la verdad que... Bueno, Labaña también habla todo, estuvo 6 veces, según parece. Sí, pero Labaña es una persona que entra y sale a la Rosada y hará su aporte, pero me considero una de las personas de confianza de Mauricio, y la confianza está dada por la sinceridad. Si no, es una hipocresía la relación que puedo tener con el presidente de la Nación. Yo nunca tuve, ni creo que él conmigo, una relación basada en la hipocresía. Siempre fue una relación muy sincera, con momentos tirantes, producto de esa sinceridad, y con momentos muy alegres, como fue el éxito, ¿no?, después de tanto esfuerzo. ¿Hablas con Grosso también? Hablo con todos. Yo soy una persona que... Digo, la pregunta tiene... Hace mucho que no hablo, y la verdad que... las conversaciones son muy ricas porque es una persona muy inteligente y preparada, pero hace mucho que no converso. Y además tiene acceso a También, Macri. Pero no tengo por qué, yo no hablo, no hablo por ese motivo. Yo me refiero al entorno. El acceso a Macri
lo tengo en forma directa. Yo no tengo intermediarios. Es decir, yo hablo con la política en general, no discrimino. Con eso me enriquezco, en mi caso particular. Pero con Mauricio Macri yo no tengo intermediarios, yo hablo en forma directa y con esta sinceridad que tuvimos desde el inicio. Yo te hacía la pregunta porque me dijeron que Grosso está con una iniciativa de que, por ejemplo, el macrismo, Cambiemos, el gobierno, sepa tener cierta inteligencia para, por ejemplo, ir con algunos gobernadores peronistas en las elecciones del año próximo compartiendo listas. ¿Vos lo ves eso como una posibilidad? Porque uno de pronto lee los diarios y parece que estuvieran en situaciones enfrentadas e imposibles y no posibles de conciliación. No lo he escuchado, para nada, en ninguna conversación. Bueno, te lo estoy contando. Sí, bueno, bienvenida a la información. Lo que no creo que puedan darse en muchos casos, pero sí en este panorama que insisto con esto de la liquidez, puede darse en muchas situaciones transversales. No es muy difícil pronosticar cómo va a ser la Argentina dentro de 2, 4 años desde el punto de vista del contenido, del continente, dónde va a estar el espacio donde nos encontremos, por la forma en que está hoy el escenario político. Y en eso vamos a tener mucho nosotros la responsabilidad de empezar a hacer el primer liderazgo de algo con cierta solidez. Pero de ahí a pronosticar de cómo van a terminar las situaciones, los vínculos con los gobernadores, me parece muy difícil de poder predecir. Emilio, para decir que también estamos en las cuestiones cotidianas, hay una ley de ganancias que está dando vueltas, que a mí lo único que me ha importado es que vi que el proyecto oficial, que el gobierno decía antes de ser gobierno que iba a unificar las obligaciones tributarias de la gente autónoma con la gente que tiene relación de dependencia, el proyecto oficial dice que una persona autónoma con 2 hijos tiene que pagar impuestos a partir que gana 12.000 pesos. Sí, no es tan así, pero a ver, Roberto, esto es muy fácil pararse más después del país que hemos vivido durante 12 años, desde una situación, no te digo la tuya, pero desde un populismo casi salvaje. Nosotros tenemos que ir a buscar un Estado muy racional, casi te diría austero, sin descuidar estas cuestiones sociales que vos lo manifestás en este caso particular, que no los descuidó el gobierno durante el transcurso de este año. Es un gobierno que el gasto social lo tuvo muy en cuenta para poder salir de esta situación. Nosotros hoy tenemos un problema importante con este proyecto. ¿Qué vamos a tener, que tuvimos durante el año, pero donde vamos a tener el próximo año mucho más porque es un año electoral? Donde estos proyectos se inician, pero después hay que acordarlos y negociarlos con la oposición. Estamos en franca minoría nosotros en el Congreso de la Nación y por eso destaco la oposición. Pero hasta ahora se vienen arreglando bien. Sí, pero ahora comenzamos con este tipo de proyecto donde los 2/3, que es el resto de la Cámara de Diputados, va a tener muy en cuenta el universo o va a ampliar la base. Cuando vos ampliás la base electoral es directamente proporcional a lo que vos estás buscando en ese proyecto. Es decir, es mucho más político pensar como vos que nosotros racional el Estado en estos proyectos donde achicamos ese margen electoral de los beneficiarios. Ahí lo que apelo es que la oposición, y en algunos casos con Sergio, por ejemplo, que es un opositor especial porque es una figura con potencial posibilidades de el día de mañana ser un presidente de la nación, donde busquemos un marco intermedio en donde nosotros entendemos tu posición, pero también tenemos que saber... Yo no tengo ninguna posición, simplemente te describo cómo hacemos nosotros. En esa descripción, nosotros vamos a quedar atrapados siempre como los malos de la película. Nosotros no somos los malos de la película, nosotros lo que estamos haciendo es administrando en forma racional, con los recursos que nosotros ya tenemos. No hay presión tributaria ya que resista el argentino para poder variar esta situación. ¿Hay recursos nuevos? Sí.
El Frente Renovador lo está proponiendo para poder ampliar ese margen y tener en cuenta lo que vos estás diciendo, como el juego, renta financiera, pero son recursos que nosotros estamos dispuestos a estudiar para tener en cuenta estas situaciones que vos estás diciendo, pero nosotros ya no podemos desfinanciar o no podemos, el Estado está agotado. No, está la clarísimo. presión tributaria que tenemos sobre los contribuyentes no puede seguir sosteniéndose. No recibimos un Estado fácil de administrar. En esta situación nosotros tenemos que tomar decisiones siempre mirando la racionalidad de los recursos que manejamos y que obtenemos coactivamente de la gente. No es que la gente paga los impuestos feliz, coactivamente. Lo que estamos tratando de administrar es con idoneidad, con responsabilidad y con honestidad. Y en eso confío mucho en el presidente de la Nación, porque su observación es permanentemente en este sentido. Te agradezco, no le pregunté de María Eugenia Vidal, no le pregunté... Estoy muy bien, con María Eugenia Vidal, estoy muy bien. Bueno, a los dos les gusta el peronismo. Ella ha incorporado un peronista importante, claro, en su ministerio de gobierno. Ella va a ser, y lo digo acá y no lo repito, la próxima jefa del peronismo. Seguramente. Uno los ve venir de chiquitos. Bueno. Me quedaron otras preguntas. Te doy el angelito. Y yo esta vuelta no me olvidé el regalo, así que acá tenés un libro del Ser Argentino, es un homenaje a nuestros paisanos, a nuestros gauchos, muy lindo, bueno, con muy buenas fotos. Les agradezco acá este libro para la gente que nos escribe. Le agradecemos a Emilio, le sacamos el mote de disidente, aunque me parece que es disidente, pero otro día lo seguimos charlando y los invito a decirles cómo se completa este programa. Este programa se completa con una persona bastante habitué de esta casa, que es Marcos Aguinis, en su nueva función, digamos, de hombre cercano al gobierno. O sea que ya tenemos dos oficialistas. Después tenemos un observador, que es el señor Rosendo Fraga, con quien vamos a hablar allá, como si no importara, como si fuera un café, sobre lo que pasa en la Argentina. Y por último, alguien que está ligeramente en la oposición y que parece que interpreta algunas de las demandas de Roberto Labaña, un ex industrial o un industrial todavía, legislador, hombre de masa y que se llama José Ignacio de Mendiguren. Como verán, para entretenerse un rato largo. En un minuto volvemos con Marcos Aguinis. Gracias. Muchas gracias. Después de haber atravesado unos traspiés con las sillas que tenemos en el programa, que como viene el fin de año ya quieren renunciar y pedir licencia, y antes de entrar en la nueva tarea que tiene oficiosa, ad honorem creo, Marcos en el cenáculo que rodea a Macri, yo no puedo dejar de pasar que hoy volvió Cristina, que todo el mundo que decía que no iba a volver, después de ese video que hizo, que ha traspasado fronteras, tan artístico, explicando cómo se visita a un juez, cómo se reclama ante un secretario, y lo que dice la presentación de ella. ¿Qué es lo que ha pasado con esta mujer ahora que se vuelve, que obviamente está en campaña política, después veremos a dónde y cuándo, pero cambió un poco? Ha sido una buena decisión, desde luego, ha sido una buena decisión. Yo no puedo decir que quizá el Botox ayude a las neuronas, por ahí sí, pero está pensando mejor. Está pensando mejor al haber tomado la decisión que tomó de venir y presentarse, en vez de dar tantas vueltas. Bueno, todavía no sabemos, porque por ahí viene y no se presenta mañana. Y pidió que no haya manifestaciones públicas, lo cual creo que es una reflexión interesante, porque se ha dado cuenta, me parece, que la política que estaba llevando hasta ahora la desprestigiaba. Y como ella quiere tener una segunda oportunidad, está tratando de evitar ese desprestigio que crecía muy rápidamente. De cualquier modo, Marcos, creo que ella se está reservando para una manifestación pública, no frente a la justicia de su gente, sino en otro lugar con una expectativa política, y quizá para lanzar antes de que concluya el año su candidatura en la provincia de Buenos Aires, lo cual implica un enorme desafío. Sí, pero yo no lo consideraría un problema mayor para la República. Creo que es un problema para el partido peronista. El peronismo tiene a Cristina como una espina atravesada que, bueno, es como que Menem se hubiera querido presentar de nuevo ahora. Y bueno, es que
Bueno, Menem se presentó y fue elegido senador después. Sí, fue elegido senador. Y además terminó votando con el kirchnerismo. O sea que la vida te da sorpresas. Sí, bueno, ellos como personas, pero desde el punto de vista político, la trascendencia que tenga, ¿qué trascendencia tiene Menem como senador? La misma que cualquier otro senador, el voto. El voto, nada más. Y en ese aspecto ha sido muy importante. El voto y la... Para Cristina. Sí. Pero ella lo rechaza, pero cobra el voto. Cobra el voto. Y bueno, Cristina tendrá su voto, si lo llega a tener. Pero yo creo que no es un problema central de Argentina para nada. No son de los temas que me preocupan. A mí me preocupan muchos problemas de Argentina. Ahora ya me vas a contar, porque supongo que nos involucra a todos. Pero en el tema de ella, ¿vos ves algún cambio de tipo psicológico? Esta última medida sí, habla de un cambio. Tal vez por algún asesoramiento o alguna demostración que le hizo alguien con elocuencia de que la conducta que estaba llevando adelante, incluso con ese video, era muy negativo para ella, que estaba cayendo su prestigio en picada. Entonces tenía que comportarse con mayor sensatez y tratar de demostrar que todos los argentinos, todos, somos iguales ante la ley, aunque uno haya sido presidente y otro jamás haya tenido un cargo público. Somos iguales ante la ley y tenemos que obedecer a la justicia. Ahora, en el círculo político de todos los partidos, la impresión que uno tiene es que hay como cierto temor o miedo a lo que hace Cristina y a lo que hace Carrió. Esto es como que hay una dependencia general de mejor evitar a Cristina y mejor evitar a Carrió. ¿Vos no lo vivís de ese modo? No. Yo creo que son como resonancias, como ecos que se van manteniendo, porque todavía queda muy viva la época que caló tan hondo en la Argentina de 12 años de kirchnerismo. Caló muy hondo, el relato caló muy hondo. Y los discursos de ellas también muy hondo. La Nata el otro día en broma decía que Fidel Castro se murió en mal momento porque se perdió un discurso de Cristina de 8 horas y 20 minutos, por lo menos, ¿no? Entonces, esos discursos y esa permanente pedagogía que se hacía en la Argentina del relato, está todavía vigente en la Argentina, no se ha borrado. Es como uno se despierta de un sueño y sigue. Bueno, hay mucha gente que piensa como piensa pero Cristina. no significa que tenga poder. No significa que tenga poder ni que tenga un gran futuro. Yo no me refería a un poder físico, sino a una influencia y comparable lo de ella a lo de Carrió, que nadie en general las enfrenta directamente. Y en el espectro político me parece que ellas tienen un peso significativo en ese plano. Bueno, la Carrió tiene un gran peso, desde luego. Bueno, es una especie de censora de las decisiones del gobierno. Exactamente. Pero lo de Cristina está en descenso. Con Carrió es al revés. Carrió está en una posición elevada, se mantiene en esa posición elevada y por ahí haciendo un poco más. Porque hasta ahora se ha demostrado que ella ha sido muy honesta y muy eficiente en las denuncias. Que ha dicho la verdad, que la ha podido sostener, y la gente la quiere y la admira. Eso no se expresa en los votos, pero los argentinos tenemos nuestras rarezas, ¿no? Claro, a la hora de votar por ahí se piensa de otra manera. Sí. Hablando de lo que piensan los argentinos, vos debés percibir que hay una sensación de la gente que trabaja, que creen que trabajan para pagarle a los que no trabajan. Eso es verdad. La Argentina, 1/3 de los argentinos, por ser generoso, es el que trabaja para sostener al resto. Hay 2/3 que no aportan, por diversas razones, pero esa es la realidad. Entonces, ese problema es realmente serio y difícil. Por eso todo el tema de los impuestos gravita de una manera tan intensa. Y esto lleva también a que económicamente la Argentina esté pasando por una etapa muy difícil. Pero yo te quiero señalar que ahora vamos a cumplir 1 año de este nuevo gobierno. Me parece que me estás dando el mensaje que habitualmente Mauricio Macri no da. Puede ser. Puede ser. El otro día dijo Elisa Carrió que Macri, como es ingeniero, tiene poca elocuencia, habla poco. Bueno, yo creo que Macri tendría que hablar más, pero no ha dicho, por ejemplo, esto que te voy a decir yo ahora, que lo vine pensando mientras venía para el canal. La Argentina va a cumplir 1 año de este nuevo gobierno, un gobierno que asumió con un país totalmente quebrado y con un elenco compuesto por gente
técnicamente muy capaz, pero políticamente tal vez no tan capaz. Y se ha enfrentado con situaciones extremadamente complejas, difíciles, sin saber exactamente hacia dónde conducir el timón del barco. Si decir toda la verdad, y eso puede ser tomado como un gesto de venganza, de echarle la culpa al otro, entonces decirla parcialmente. Macri recién la dijo en marzo, no la dijo en diciembre. Y la gente, digamos, que no le prestó demasiada atención. Y no le prestó demasiada atención. Y tampoco hubo una campaña por parte del gobierno para explicar realmente lo que había encontrado. De acuerdo. Digamos que la culpa no es de la gente que no quiere oír, claro, sino de la gente que no sabe decir. Pero ahí está el tema de que quizá el gobierno lo quiso hacer para evitar precisamente los gestos que venían hasta ese momento de la grieta, del odio, de la división. Macri, en sus 3 proyectos principales estaba la de la unión de los argentinos. Él hablaba de unir a los argentinos. Bueno, esto también lo quiso hacer Alfonsín, pero esas son buenas intenciones y no siempre se logran, ¿verdad? Lo cierto es que había mucho temor, en el primer semestre hubo temor, de que la gobernabilidad no iba a funcionar, que era muy difícil que hubiera gobernabilidad teniendo una minoría tan pequeña en el Congreso. Marcos, perdóname, pero uno no es una persona demasiado joven y vivió esas situaciones, por ejemplo con Alfonsín, vos lo citaste. Durante mucho tiempo se dijo que, bueno, que había como una especie de conspiración. ¿Y la hubo? De que, sí, bueno, pero de cualquier modo. Hubo. Yo me acuerdo muy bien. Alfonsín se lo quiso limar y bajar del poder cuanto antes. Los 13 o 14 paros de Ubaldini estaban dedicados políticamente a destruir a Alfonsín. Y lo lograron destruir, y lo lograron sacar del poder antes de cumplir su mandato. Yo estuve presente cuando a Alfonsín le destruyeron el plan Austral, que había armado Zurruil, ¿te acordás? Y que funcionaba bien. Yo estuve en una reunión con él, siendo secretario de Cultura, y ahí en ese momento lo llaman por teléfono Zurruil, diciéndole que Lorenzo Miguel exigía un aumento y romper el plan Austral. Y Alfonsín decía, no quiero más paros, no quiero más paros. Y Zurruil, pero si hago esto, rompemos el plan. Y Alfonsín dice, cédales, deles con el gusto, no quiero más paros, estoy agotado. Cortó el teléfono y se acercó a mí y me dijo, Marcos, seguimos otro día, no puedo más. Así fue la situación del doctor Alfonsín, uno de los presidentes más progresistas, más honestos y más valientes de la Argentina. El propio gobierno destruyó el plan Austral. ¿Cómo el propio? Porque fue cediendo, porque lo presionaron. Pero, bueno, esta es la pregunta que tiene que ver con Macri. Entonces viene la pregunta porque acá viene el tema del gradualismo o no gradualismo. Entonces, Roberto, te digo yo, ¿el gradualismo o no el gradualismo? Muchos están quejándose de que no baje el déficit. Para bajar el déficit, tenés que dejar mucha gente en la calle. No necesariamente. ¿Ah, no? ¿Y cómo bajas el déficit? Mirá, hay infinidad de alternativas. En este momento hay tantos empleados públicos, digamos, actualmente como en la época kirchnerista. La Argentina ha llegado al mismo nivel. Exactamente. Macri hace lo mismo que hace el gobierno anterior. Inclusive ha asumido ahora la bandera del consumo como un mecanismo de que va a mejorar la economía argentina, que era, digamos, el emblema de Kicillof. Yo no estoy ni a favor ni en contra, simplemente narro el hecho. Lo que digo es que el mundo de la economía no se concentra exclusivamente en una única solución. Hay muchas soluciones. Como sos un buen periodista, no te limitas solamente a la economía. La Argentina, que recibió Macri, no era un país empobrecido solamente en la economía. Estaba empobrecido en la educación, en la salud pública, en la vivienda, en la justicia. Estaba empobrecido por todos lados. Era un país quebrado, un país en decadencia profunda, infectado. Ese es el país que recibió Macri. Y después de un año, el problema grave que tiene la Argentina es que no logra despegar económicamente. Pero los otros temas los ha ido resolviendo y muy bien. Fíjate cómo funciona el Congreso. Fíjate cómo los jueces poco a poco están saliendo de su paso de tortuga, están queriendo hacer algo. Fíjate cómo se está trabajando con el tema de la educación. Se está trabajando en el tema de la infraestructura. Se están haciendo caminos. Se está tratando de resolver el tema de la vivienda. Entonces nos encontramos con un país que logró... Verás, te estoy regalando el espacio para que hagas... ¿Dónde operan ustedes el nuevo centro de poder en la Casa Te quiero Rosada? decir que los argentinos tenemos que ser suficientemente lúcidos para decir, señores, en un año este país es otro. La Argentina ha cambiado mucho. Le falta la parte económica, que va a ocurrir, espero yo, el año que viene, que empiece a despegar. No es fácil resolverlo porque significa
actuar de una forma muy brusca, muy violenta y crear problemas sociales que en la Argentina son muy difíciles de manejar. Son muy difíciles de manejar. ¿En todas partes del mundo? No, en todas partes no. Acá son difíciles de manejar. ¿Te parece? Sí. Pero sí ha sido muy fácil. Ni en Italia, ni en Eslovenia, ni en Estonia, ni en Alemania han sido tan difíciles de manejar como acá. Pero se acaban de arreglar con los sindicatos. Carísimo, pero han arreglado. Han arreglado con los gobernadores. Carísimo, pero han arreglado. ¿Es mérito o no del gobierno que hayan arreglado? Mirá, si pagás caro con la plata de otro, no sé si es un mérito. ¿Cómo con la plata de otro? Bueno, con la plata del contribuyente. Y la plata del contribuyente, pero si vos lo querés suprimir, te encontrás con las manifestaciones sociales. Y se dice, por ejemplo, que Macri está beneficiando solamente a los industriales. Va a venir un industrial a hablar dentro de un rato. Lo único que te van a decir los industriales es que ellos no se sienten beneficiados. Y estoy de acuerdo, que Macri se ha preocupado mucho más por el problema social de los trabajadores, de los desocupados y de la clase media que de los industriales. Exacto. Ha querido que los industriales contribuyan, y los industriales son muy duros para contribuir, porque son muy desconfiados y son poco patriotas. Te lo digo claramente. Son pocos patriotas, y en el exterior están diciendo, si los argentinos no invierten, nosotros vamos a invertir, y en el exterior dicen, y si Macri no llega a durar 4 años, vamos a invertir, y vuelve otra vez el populismo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con la imagen que está teniendo la Argentina. La Argentina, a principios del año que está terminando, era considerado como el único dato positivo de todo este año. 2016 tuvo un dato positivo dentro de todos los problemas que hubo, la Argentina. Pero esa Argentina que dio un dato positivo está teniendo dificultades. Tenemos que contribuir a que esas dificultades se superen. Y te digo más, a pesar de los problemas graves que hay en el país, y que muchas veces yo, en mis libros, le he criticado mucho a la sociedad argentina, sí. La sociedad argentina sigue teniendo esperanza y sigue haciendo votos para que este gobierno continúe, que no se lo corte antes de tiempo, que no haya golpes de Estado. ¿Y por qué no haber golpe de Estado? Porque, escúchame, ¿qué gobierno no peronista terminó su mandato en los últimos 50 años? Pero es o 70 años. Historia antigua. También ¿Cómo antigua? También Cristina decía todos los días que le ponían palos en la rueda para gobernar. Gobernaba mal. No es que le ponían palos en la rueda. Esta es la realidad de la Argentina. Ella podía gobernar con palos o sin palos. Los palos los tenía ella. Los tenía ella. Bueno, Marcos, te agradezco. No tengo angelito hoy porque una imprudencia. Yo te traje una cosa a vos muy rara. ¿Sí? Que es un libro, una antología que escribió Miguel Ventramín sobre cuentos de curas. Ah, mira qué y aquí hay un cuento mío. Bueno. El arco iris está presente siempre, ¿no? Pero hay un cuento que yo escribí hace un tiempo que se llama El delicioso milagro de Cuesta Brava, que lo incluyeron acá porque dicen que ahí en ese cuento yo tuve una inspiración profética y anuncié lo que iba a ocurrir con López y los bolsos que pasaban la tapia de un convento. Mira, así que espero que lo diga. Te agradezco y, por supuesto, es para usted. Además está Martínez Estrada acá. Sí. Epa, y Joyce. ¿Te das cuenta? Hay autores buenos. No te pusieron a nadie de compañero. ¿Qué te parece? Qué honor, ¿eh? Bueno, felicitaciones para ustedes. Vamos al corte y los invito a verlo aquí, a charlar allá al doctor Rosendo Fraga, que le vamos a sacar el cuero también al compañero Aguinis, y luego un invitado industrial que hace bastante por su causa industrial, pero también por la causa de masa, que es José Ignacio de Mendiguren. En un minuto nomás volvemos. Gracias, Marcos. Gracias a vos. Un encanto la acalorada discusión. Aquí estamos con Fraga, hablando de Fidel Castro, pero no en el programa. Hablamos de la Davis, pero no en el programa. Vamos a hablar de este retiro espiritual que va a enfrentar el gobierno, que Emilio Monzó consideró como un elemento natural y que yo creo que no es precisamente para festejar. Bueno, las circunstancias políticas son, ¿no es cierto?, lo que le dan sentido. Yo te mencionaría dos cosas, ¿no? Hay dos opiniones públicas diferentes respecto al momento político del gobierno, la de Peña, jefe de gabinete, y la de Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. Peña muy orgulloso de lo que ha hecho este gobierno. Es decir, Peña, a ver, diciendo lo siguiente, no vamos a cambiar ministro, no es necesario cambiar ministro porque hay que ratificar el rumbo, en todo caso se cambiarán segundas y terceras líneas. Este es el punto. Monzó, eso ya ocurrió antes del retiro. Está bien. Porque está en la Cancillería y en Salud. Sí, aunque todavía no se terminó de articular los reemplazos. Pero segundo,
La de Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, que dice, no, acá hay que oxigenar el gabinete a nivel de ministro y hay que nombrar gente del peronismo para ampliar la coalición del gobierno, y citó a Randazzo, citó a Bocio, ¿no es cierto?, mencionó a Perotti, el senador peronista de Santa Fe, y citó a Urtubey, el gobernador de Salta, ¿no? Bueno, me parece que hay dos posiciones que se han explicitado públicamente, y yo supongo que en alguna medida son términos de una discusión que hay dentro del oficialismo respecto a si hace falta un replanteo político o no es necesario el replanteo político. Ahora, todo esto es producto de una sola situación. Vos tenés replanteos políticos cuando tenés un problema más importante. Y me parece que al problema político lo que verdaderamente lo genera o lo motoriza es la dificultad económica que tiene el gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque la plata oculta todo. Está bien, yo estoy de acuerdo que acá hay la economía no funciona como el gobierno esperaba o deseaba que funcione, ¿no? Ahora, yo creo que en los últimos días ha habido una situación política también que ha entrado en discusión dentro del oficialismo. Sobre todo referente al proyecto, ¿no es cierto?, que ya ahora va a ser proyecto de ley el martes, de la emergencia social, ¿no es cierto? Es decir, me parece que eso ha generado en alguna medida, es decir, el gobierno la última semana tuvo una frustración con la reforma electoral en el Senado, un cambio de frente con la ley de la emergencia social, sí, que primero el gobierno iba a jugar a no tratarla, después a vetarla y que finalmente decidió y termina aceptarla. Pagando 30.000 millones de pesos. Decidió aceptarla, el presupuesto sigue funcionando, es decir, donde en alguna medida me parece que ha entrado en discusión si la estrategia política es eficaz, ¿no es cierto?, o no eficaz. No me parece mal que exista esta discusión política, porque creo que sería peor que no hubiera discusión política, cuidado. Claro. Es decir, que un gobierno revisa si estas cosas están bien, si están mal, si funciona o no funciona, es lo necesario, ¿no es cierto?, y conveniente, ¿no es cierto?, en esta etapa. Sí. Ahora, el gobierno es como que ha arreglado o pactado con los sindicalistas para que no le hagan paro de acá a fin de año. Y posiblemente durante buena parte del verano, o habrá que ver qué es lo que ocurre con la gente de educación en la provincia de Buenos Aires, que es la primera paritaria. Y también ha arreglado, digamos, con los movimientos sociales. Sí. Y es como, parece la situación de Colombia, compraron la paz. Bueno, yo te diría que sí, desde cierto punto de vista, ¿no es cierto? Un poco cara. Bueno, lo que yo creo que acá ha habido, ¿no es cierto? Vos fíjate, hasta hace una semana la idea del gobierno era otra. ¿Te acordás? Es decir, bloqueo en diputados el proyecto, que creo que el gobierno tenía margen para bloquearlo, o si llega a salir, lo voy a vetar. ¿Por qué el gobierno cambió de frente? Bueno, porque el gobierno, como decís, creyó de que podía tener sobre el fin de año que reapareciera un paro general, ¿no es cierto?, que no es que un paro general te cambie la historia, pero un poco el gobierno venía diciendo es el primer gobierno no peronista que no tiene un paro general el primer año de gestión. Entonces tenía un significado político. Y segundo, el tema de los movimientos... Pero ¿vos le das importancia a eso? Yo no le asigno tanta importancia, pero entiendo que dada la importancia que tuvieron los paros generales, ¿no es cierto?, como manifestación de debilidad política en los gobiernos no peronistas, el gobierno lo quiere evitar. Los movimientos sociales creo que es un tema más complejo en este momento, porque ahí se está desarrollando una estructura clientelista importante. Muy importante, porque si a través de los movimientos sociales van a pasar ahora 900.000 puestos de trabajo nuevos subsidiados, cuando tienen 300.000, y a su vez, ¿no es cierto?, se está ampliando a 1 millón de chicos más la asignación universal por hijo, que les corresponde tenerlo, pero que no la tienen a través de los movimientos sociales, bueno, esto es comprar la paz, como vos decís, pero también es, más que el monto económico, en mi visión, el desarrollo de una estructura clientelista realmente muy fuerte que se está generando. Estás creando una especie de burocracia. No sé si burocracia, ahora también, ya escuchame, ahora está en marcha la obra social de los movimientos. Claro. De los movimientos sociales, ¿no es cierto? Es decir, el punto... Bueno, van a tener sindicatos, seguramente. Bueno, pues lo que yo creo es que aquel punto está, que una cosa son los beneficios sociales, la asistencia social, que es necesaria sobre todo en una etapa donde la economía no está creciendo. El punto es que se está desarrollando a través de estructuras. Y esto me parece que el riesgo de esto es aumentar la estructura clientelista. Ahora, eso no lo tenía el kirchnerismo, digamos, lo tenía esbozado, pero no estaba tan concreto como lo está haciendo ahora. Yo diría lo siguiente, es decir, en el kirchnerismo se desarrollaron 300.000 puestos de trabajo subsidiados a través del Plan Argentina Trabaja y algún plan también para las amas de casa. Esto se manejó a través de cooperativas, los movimientos sociales. El acta firmada el viernes es elevar esto en 900.000 más, ¿no es cierto? 300.000
por año los próximos 3 años. Ahora, digamos que lo de trabajo es una ficción. Es simplemente un premio o un pago que se le da a la gente. Bueno, cuando la señora Barrientos, que digamos de esto sabe más, lo que te dice es primero darle un trabajo antes de darle plata. Bueno, el salario, este salario subsidiado, se va a 4.000 pesos a fin de año. Y sí, hasta donde yo sé, ¿no es cierto? No hay un control de gestión de estas cooperativas de trabajo, qué trabajo están produciendo. Bueno, todo esto yo creo que también requiere, viste, una discusión más a fondo, una revisión de las políticas sociales. Vos fíjate que hay un informe, ¿no es cierto?, de IDESA, un instituto que tiene como base Córdoba, difundido la semana pasada, que dice, ¿no es cierto?, que se está destinando 7.100 millones de pesos por mes a subsidios sociales. Y que con eso, con 5.700 sería suficiente para sacar a toda la población de la pobreza, no de la pobreza extrema. Sí. En la medida en que si vos pones la diferencia que tiene el ingreso de ese 32% que está bajo la pobreza para llegar al límite de la pobreza. Pienso que todo esto requiere una discusión más a fondo. Ahora, el problema de Macri, me parece, es que verdaderamente en estos 10, 11 meses de gobierno no ha conseguido que su gente pueda canalizar la asistencia a la gente que está con más problemas sociales. Esto es, los que siguen estando en la villa es la gente del peronismo, para decirlo de un modo rudo. Esa es la gente que no se va, esa es la gente que auxilia, y esa es la gente que canaliza, digamos, la asistencia o la ayuda. Bueno, yo diría que sí. Si uno, en realidad hay 4 movimientos sociales que son los que firmaron en representación de 50 organizaciones el acta de compromiso del viernes, ¿no es cierto?, respecto a la emergencia social. Esas 4 son, ¿no es cierto?, el Movimiento Libre del Sur, ¿no es cierto?, que es una estructura social que en realidad vinculada o articulada por un movimiento político que es Libre del Sur. Está el movimiento Evita, que era kirchnerista, que ahora se ha independizado, ¿no es cierto?, del kirchnerismo. La corriente combativa clasista, que en realidad es lo que... Esto ya, claro, parecemos ya digo, los viejos maoístas. Estamos en una antigüedad. Parece una conversión de excombatientes, sí. Pero bueno, es uno de los 4 movimientos sociales más importantes hoy. Y está después, ¿no es cierto?, la Central de Trabajadores de la Economía Precarizada, ¿no es cierto?, que es una estructura que yo diría más bien viene del peronismo, está Grabois, etcétera, etcétera. Que es el discípulo del Papa Juan Domingo. Bueno, que lo dice el Papa Juan Domingo, sí, periodísticamente está cercano al Papa. Estas 4 estructuras son las que firmaron en representación de medio centenar este compromiso, ¿no es cierto? Bueno, esto tiene su ventaja y su desventaja. Antes de las ventajas y las desventajas, de un modo u otro debe estar cuantificado la cantidad de gente que está en todas estas organizaciones. ¿Cuántas personas son? Bueno, a ver. Porque de pronto uno escucha a los macristas que dicen, bueno, si no le dábamos los 30.000 millones de pesos, nos íbamos a tener que ir en helicóptero. ¿Cuánta gente es la que reúne todo ese núcleo hoy más alimentado por el oficialismo? Bueno, mira, yo lo planteé en estos términos. Yo creo que hay estos puestos de trabajo subsidiados a través de cooperativas de trabajo que manejan los movimientos sociales, hoy son 300.000 puestos de trabajo. De esta estructura. Esto es una referencia, vos me pides una referencia cuantitativa, sí. Esto es lo que hay una cuantificación precisa o concreta. Esto ahora se aumentan 300.000 por año los próximos 3 años. O sea que son 1.200.000. 1.200.000 en los próximos 3 años. O sea que Macri es como que se va a ir dejando ese legado histórico. Bueno, esperemos que en ese mismo periodo la economía se reactive lo suficiente como para que sea más atractivo un salario, ¿no es cierto?, en el sector privado que 4.000 pesos de un salario subsidiado. Y la gente se incorpore al circuito productivo, como claro, esperemos que eso, ese es la idea. Objetivo. Sí. ¿Vos sabés que me suena eso a cuando se ocuparon del tema de las villas miserias? Porque se dieron cuenta que la idea ya no era eliminar, borrar, dispersar, en alguna medida evacuar las villas miserias, hacer otro tipo de barrio mucho más decente para la gente, sino no dejarlas crecer. Y lo único que uno ha visto en los últimos
15 años, es que han crecido mucho más. Bueno, a ver, una discusión que he tenido con personas de gobierno, me planteo esta pregunta. Dice, ¿no será que hay que usar las herramientas del populismo para terminar con el populismo? Si esto es una estrategia... Perdón, eso es literatura. Bueno, no, si esto es una estrategia o una explicación de lo que está sucediendo, viste, lo podemos discutir. Digamos que sea esto. Sí, yo creo, uno observa que en las últimas semanas el gobierno ha optado por una prioridad. La prioridad es... tener las fiestas en paz. Exactamente, ¿no es cierto? La casa está en orden. Bueno, esta es la prioridad, ¿no es cierto?, del gobierno, y esto es lo que explica. Ahora, podemos discutir, ¿no es cierto?, si algunas de las cosas que se han hecho, ¿no es cierto?, no van a tener un costo hacia adelante, no digo económico, político en el sentido de que aumenta la estructura clientelista. Bueno, ¿no es cierto?, económico también, la Argentina está pidiendo plata prestada. Bueno, absolutamente. Quizás acá lo que tengamos que revisar, de acuerdo al estudio de IDESA, es lo que estamos gastando en materia social, si no requiere un replanteo, porque esto debería alcanzar para la pobreza cero. ¿Esto a Macri le garantiza que el año que viene su gente gane las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? Mirá, yo creo que lo que garantiza que el gobierno, o lo que facilita que el gobierno gane las elecciones, uno, que la economía se reactive, y dos, la división electoral del peronismo. Creo que estas son las dos cuestiones. Pero a mí me parece que el gobierno está enfocando una prioridad que es la idea de una gobernabilidad política vinculada a que no haya paros y que no haya desorden en ¿no es cierto?, en el terreno social. Bueno, ya sabemos lo que piensa el gobierno, al menos en la apariencia. No va a cambiar mucho la vida de nosotros. Vamos a seguir pagando muchos impuestos. Sí. En un minuto venimos para saber, a través de José Ignacio de Mendiguren, si verdaderamente la posibilidad de la recuperación económica, la mayor producción, el despegue de la Argentina potencia, se va a dar el año próximo. En un minuto nos va a develar este misterio, aunque ustedes ya saben cuál es el resultado, el señor de Mendiguren. Caro para José Ignacio de Mendiguren. ¿Vos viste que Peña dijo que Labaña lo iba a ver a Macri para pedirle devaluación? No, que lo iba a ver, sí, para pedir devaluación. Sí. No, lo dijo. Ah, sí, bueno. Pero por favor, que... No, yo lo digo porque es una persona de tu mismo espacio. Pero por supuesto, y lo hemos discutido dentro del espacio 70 veces. Devaluar sin plan. Está claro a dónde lo llevó, ya lo vivió el gobierno, lo vivió Kicillof. Es decir, acordate que cuando vos devaluás, es una medida extrema que si vos la tomás juntamente con la política monetaria, cambiaria, fiscal, que evitás que se traslade a precio, puede mejorar la competitividad del país. ¿Estás objetando entonces la última devaluación de Macri? No cabe ninguna duda. Vos te acordás que Prat Gay dijo, esto no va a tener traslado a precios porque los precios ya están a 15 pesos, dijo. Bueno, Prat Gay también dijo que no iba a haber blanqueo, que era solo para narcotraficantes. No, y que la inflación iba a estar entre el 20 y 25, más tirando a 20. Bueno. No vamos a hacer el libro blanco de Prat por Gay, eso. Porque si no van a decir que estamos estimulando que vaya melcoñando. Por eso, yo estoy contestándole a lo que dijo con mala intención, porque lo que se quiso fue, en vez de contestar lo que dice Roberto Labaña, chicanear. ¿Qué dijo Roberto Labaña? Lo que dijo, señores. Bueno, vos hablás como si hubieras ido a las reuniones con Macri también. No, pero todos los días trabajamos esto. Labaña conduce los equipos nuestros, sabemos lo que piensa, y lo que dijo, y yo también comparto, lo decía de otra forma, es, si hubo dos periodos en la Argentina donde hubo un trípode, que se repite, que es ingreso irrestricto de capitales, suba de la tasa de interés y planchar el dólar. Se llamó bicicleta financiera. Capaz que a un brasilero no lo dispara. Vos estás haciendo la descripción actual. Claro, entonces esto está. Entonces cuando la gente ve en la Argentina, porque son argentinos, no marcianos, que pasa esto, dice, cada vez que esto se instaló, los sectores productivos quedamos fuera de combate. Las colas cruzando a Chile, a Paraguay, antes iban a Miami, el DM2, ya lo conocimos. Las 40.000 visas en la Embajada de Estados Unidos. Entonces ya la vivimos. Entonces, cuando vos estás pidiendo inversión, que es lo urgente que necesitas, inversión es a lo de acá, que la plata está, la plata en Argentina con los blanqueos está. Pero perdóname. Y le mostrás ese escenario, quédate tranquilo que la gente espera. Siempre pasó lo mismo. Cuando la gente veía que veranear en Santa Teresita era más barato, era más caro que Miami, ¿sabes qué dijo? Esta ya la vi. ¿Y qué hizo? Compró lo que veía barato, que era el dólar. Y esperó
Y cada vez que le fue así, le fue bien. ¿Por qué va a ser lo contrario? Bueno, le fue bien. Por ahí no le fue bien porque tuvo que esperar mucho tiempo. Claro, pero a la larga, peor le fue al que no creyó y siguió invirtiendo. Y después la inversión se la tuvo que demoler, ¿no? Entonces, la Argentina, hay que entender que estos periodos fueron muy cíclicos. Por lo tanto, vos, si tenés un periodo donde vas a tener que tener tasa alta, explica, convencé a ese señor que le